para comprender por qué el tiempo de caída es independiente de la trayectoria, número 1, debemos entender cómo se genera esta curva y cómo sería el comportamiento de un punto que se mueve a lo largo de ella. Entonces, esta curva que estoy presentando acá en este momento, esta se llama la curva cicloide. ¿Cómo se genera? Bueno, ¿qué es una cicloide? Una cicloide es una curva que se genera por la rotación de un punto ubicado sobre una circunferencia que rota sobre una línea recta. Entonces tenemos un punto y este punto está ubicado sobre esta circunferencia y esta circunferencia va a empezar a rotar y este punto pues se va a mover y de esta manera se va a generar la cicloide. Vamos a observar la simulación. Observen cómo el punto se mueve hasta que llega al otro extremo. Vamos a volver a repetir la simulación para que observe cómo es el comportamiento. Observe que el círculo está rotando, el punto se va moviendo y la curva que se genera, a esa curva se le llama cicloide. Después de haber observado cómo se genera la curva cicloide, que para nuestro caso es esta curva verde, ahora lo que nos interesa es entender por qué el tiempo de caída de las esferas es independiente del lugar desde donde se dejen caer. Entonces, pues vamos a observar la simulación y vamos a observar el comportamiento de lo que está ocurriendo. Observen que llegan las dos al mismo tiempo. La esfera llega hacia arriba y vuelven y se encuentran en el mismo lugar. Independientemente del lugar de donde estén, siempre llegan al mismo tiempo. Eso es lo que vamos a tratar de entender en este momento. Teniendo claridad nuestro objetivo, pues ahora nos vamos a valer de recursos matemáticos para determinar de qué depende el tiempo de caída de una partícula a lo largo de una cicloide. Entonces para ello nos vamos a fijar en este punto P representa la esfera y ese punto P tiene unas coordenadas X y tiene una coordenada Y. Acá tenemos que esta distancia que aparece acá en azul pues representa el radio, ¿cierto? Eh, Acá vamos a tener cierto ángulo que se llama ángulo teta. Y respecto a este ángulo, pues ese es el cateto opuesto y ese sería el cateto adyacente. Por lo tanto, acá tenemos R seno de teta, R coseno de teta. También vamos a tener presente que esta distancia de acá, de U a D, representa esta distancia que se ha barrido de acá hasta acá. Esa distancia se puede calcular por medio de multiplicar el ángulo por el valor del radio. Ahora, con esa información vamos a construir las ecuaciones paramétricas. Ese es el otro recurso matemático que vamos a utilizar. Entonces, la distancia desde U hasta D se llama teta R. Y la distancia desde este punto que estoy señalando hasta el punto P es R seno de teta. Conclusión, entonces X se encuentra ubicado a una distancia teta R más R seno de teta. Por su parte, las coordenadas del punto Y serán, pues tenemos que la distancia desde este punto, desde el centro de la circunferencia hasta el punto D, pues esa distancia es justamente el radio. Y si yo al radio le resto R coseno de teta, que es la línea anaranjada, pues voy a obtener la coordenada del punto Y. Y eso es lo que tengo acá, R menos R coseno de teta, me daría las coordenadas del punto Y. De tal forma que el punto P, que representa la esfera, tiene las coordenadas que aparecen en rojo en la imagen. Bueno, en la imagen que tenemos a continuación, pues tenemos el punto P ubicado en ese lugar donde estoy señalando. Y resulta que ese punto P se va a mover una distancia muy pequeñita que la vamos a llamar un ds. Ese ds representa justamente la superficie sobre la cual se está moviendo la esfera. Para nuestro caso, pues es la cicloide. Ese ds pues va a tener unas coordenadas, va a variar de acuerdo al cambio en la parte vertical, el cambio en el eje Y y en el cambio en el eje X. Listo, entonces tenemos esa primera parte de la imagen que me habla de un diferencial de longitud.
En esta parte de acá, simplemente escribir las ecuaciones que dedujimos de la cicloide, las ecuaciones paramétricas. Entonces tenemos que x es esta expresión que tenemos acá, y es esta expresión que tenemos acá, y lo que vamos a hacer es derivarlas. Entonces realizamos la derivada de teta r, pues la derivada de x respecto a teta, pues nos da esta expresión r más r coseno de teta. Ahora, por su parte, si tenemos la coordenada y, pues esta expresión también la vamos a derivar. Entonces nos queda que de y es igual a r seno de teta por de teta. Eh, Teniendo estas dos derivadas y utilizando el valor de la velocidad hallado a partir del principio de conservación de la energía, donde decimos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura a la que se encuentre la partícula. Esto nos sirve para determinar la velocidad de la partícula en cualquier instante de tiempo. Independientemente, bueno, acá suponemos que no hay fuerza de fricción, despreciamos la fuerza de rozamiento. Bueno, un aspecto que olvidé mencionar es que el diferencial de longitud por teorema de Pitágoras resulta ser igual a de x al cuadrado más de y cuadrado. Según, pues acá tenemos un triángulo rectángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Lo otro es que la velocidad se puede determinar dividiendo la distancia entre el tiempo. Y vamos a tener en cuenta que si dejamos caer la esfera desde una altura que es igual a 2 veces el radio y la vamos a dejar caer hasta esta altura, hasta esta distancia, pues este valor de y resulta ser el valor medido desde este nivel que estoy señalando acá hasta este punto. Entonces la altura a la que se encuentra el objeto pues resulta ser 2r menos y. Y eso me daría las coordenadas, pues también me daría el lugar en donde está ubicado la partícula en ese momento, es decir, la altura. Bueno, entonces vamos a recordar que vamos a utilizar esta expresión que estoy señalando, la del ds. Voy a utilizar la expresión de la velocidad y voy a utilizar los diferenciales. Bueno, voy a hacer unos cambios. Entonces tenemos acá que la velocidad la podemos sustituir por la raíz de 2gy. Tenemos que el ds lo podemos sustituir por el diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y elevado al cuadrado. Todo eso dentro de raíz cuadrada lo cambiamos acá. Y en esta parte tenemos dt. Como nuestro objetivo es hallar el valor del tiempo, entonces despejamos dt. Entonces dt que está dividiendo acá pasa a multiplicar y este que está multiplicando pasaría a dividir y nos quedaría esta expresión. Bueno. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a coger este diferencial de x y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, al elevarlo al cuadrado nos queda esta expresión. Ahora, bueno, le colocamos límites. Le colocamos límites desde 0 hasta pi. ¿Por qué de 0 hasta pi? Porque es un ángulo lo que estamos derivando, ¿cierto? Y vamos a tener en cuenta solamente la mitad de la cicloide para determinar el tiempo de caída. Entonces, bueno, por eso los límites van de 0 hasta pi. Vuelvo con la sustitución. Entonces decíamos que de x lo cambio por esto y lo elevamos al cuadrado. El de y, que es esta expresión, lo escribimos acá y lo elevamos al cuadrado. Y el de teta que está acá, pues acá queda de teta cuadrado, acá queda de teta al cuadrado, pues lo saco inmediatamente de la raíz y me queda de teta, queda por fuera de la raíz. Y realizo también la sustitución de 2g por h. Entonces h, según lo que dijimos acá, es 2r menos y. Observen, 2r menos y. Y eso lo sustituyo acá, 2r menos y. Entonces acá hago los cambios. Entonces me queda 2g, abro paréntesis, 2r menos. Y ahora lo que hago es cambiar esta expresión que sería y por lo que tenemos acá que es r menos r coseno de teta, que es esta expresión que acomodo en esta parte de acá. Hasta esta parte lo único que se ha realizado son unas sustituciones de acuerdo a los datos que tenemos, que previamente habíamos hallado.
Acá desarrollamos el binomio cuadrado perfecto, acá ya elevamos al cuadrado, realizamos las operaciones pertinentes y nos queda que eso es 2r cuadrado, 1 más coseno de teta. Acá en el numerador realizamos también las operaciones pertinentes y al hacer las operaciones nos queda 2gr por 1 más coseno de teta. Si ustedes se dan cuenta acá, como las dos están dentro de raíz, entonces esta r con esta r acá se cancela, el 2 con el 2 se cancela, desaparece, queda solamente g. Y 1 más coseno de teta, 1 más coseno de teta se cancela, desaparecen de la expresión. Y entonces me quedaría la integral bueno, estos dos términos se cancelan, me quedaría, bueno, la raíz de r sobre g que sale de la integral porque no depende de teta. Y al hacer esta integral, daría como resultado el número pi, acá como constante. Entonces tenemos que el tiempo es igual a pi por la raíz de r sobre g. Este último resultado nos dice algo muy importante y es que el tiempo de llegada es independiente de la trayectoria. Es decir, acá en la expresión matemática no se observa, digamos que me hablen de una posición inicial desde donde desde donde que influya en el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, depende de una constante que es pi, depende de r, que es el radio del círculo de ese parámetro que hace que se genere la cicloide del radio y de la aceleración gravitacional. En realidad, el tiempo, si nosotros miramos, todos los resultados son constantes. Pi es una constante, el radio es una constante, la aceleración gravitacional es una constante. Si la asumimos es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Todos los números son constantes. Conclusión, el tiempo es una constante y es independiente de la trayectoria.